El momento de inercia es un momento estático de segundo orden y que se define como el producto del área por la distancia al cuadrado. Aquí, si considero esta pieza con esta sección A y un diferencial de área, el momento de inercia de este pequeño trocito obviamente sería un diferencial de momento de inercia y es el producto de esta distancia hasta su propio baricentro elevada al cuadrado por el diferencial de área. Para conocer el momento de inercia de toda esta sección respecto de este eje X, se ha planteado esta integral, ya que serían estos diferenciales de área A multiplicados por la distancia I al cuadrado que les corresponda. Y para cada diferencial de área habría una distancia diferente de acuerdo a donde están ubicados. Si tenemos en cuenta que esta distancia desde aquí hasta el baricentro la podemos dividir en dos distancias, una, la distancia que hay entre el eje en cuestión y el eje paralelo baricéntrico de la propia sección, y la diferencia que hay entre esta posición y esta posición, tenemos que ahí, que sería esta distancia, la puedo dividir en dos. Una sería esta y otra sería esta pequeña. La distancia I2 es una distancia constante porque desde este eje y hasta el eje baricéntrico paralelo de la sección siempre se va a mantener constante la distancia, pero irá variando esta distancia I1 de acuerdo a donde esté ubicado el diferencial de área. Si estuviera ubicado aquí arriba, sería mayor. Si estuviera ubicado sobre este propio eje baricéntrico, valdría 0. Si estuviera acá abajo, tendría otro valor numérico. Negativo en ese caso, pero al estar elevado al cuadrado se volvería positivo. Si reemplazamos ahí por I1 más I2, tenemos este paréntesis que se ve acá elevado al cuadrado al haber reemplazado en esta fórmula. Si desarrollamos el cuadrado del binomio, tenemos que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que está desarrollado aquí? Obviamente que la integral sigue siendo todavía a lo largo de toda el área de la pieza. Ahora lo que nos queda es desagregar esto en tres integrales aplicando propiedades de los integrales y ver qué es lo que sucede. Aquí he dividido la integral en tres integrales, una por cada término, y tenemos que aquí es el momento de inercia respecto del propio eje baricéntrico. En este caso era el eje X, porque I1 era la distancia que separaba a cada uno de los diferenciales de área respecto del eje baricéntrico, en este caso X, de la sección que estábamos considerando. En la segunda integral podemos sacar afuera el 2 y la distancia I2, porque son constantes. I2 es la distancia que separaba al eje X de referencia con el eje baricéntrico X, con lo cual no va a cambiar. Pero toda la integral que nos queda no es ni más ni menos que el momento estático baricéntrico para toda la sección, y vale 0, porque si observamos, esta integral tenemos que es a lo largo de toda el área completa y estamos haciendo la sumatoria de todos los diferenciales de área por sus correspondientes distancias. Y hay áreas que están por arriba y hay áreas que están por debajo de nuestro eje baricéntrico X. Y como es para todo el área, ya habíamos comprobado que valía 0. Por lo tanto, es fundamental recordar que el momento estático de primer orden para toda la sección y respecto de su propio eje baricéntrico vale siempre 0. Finalmente tenemos esta integral, donde la I2 al cuadrado es una constante y podría salir fuera de la integral, mientras que la integral de diferencial área a lo largo de toda el área no es ni más ni menos que el área A de la sección. Esta distancia era constante porque, como dijimos aquí, era la que separaba al eje X respecto del eje baricéntrico X. Esta expresión que está aquí debajo es la que corresponde al teorema de Steiner, pero esta vez aplicado a un momento de inercia, donde el momento de inercia respecto a un eje cualquiera, en este caso un eje horizontal X cualquiera, es el momento de inercia respecto
del propio eje X baricéntrico más el área por la distancia que separa al eje baricéntrico del eje con el que estamos trabajando, elevado al cuadrado, por supuesto. Esta misma expresión se puede utilizar, por ejemplo, cuando tengamos el momento de inercia respecto del eje Y. Aquí pondremos el momento de inercia respecto del eje baricéntrico Y. Aquí tendríamos la distancia X al cuadrado y obviamente el área de la pieza que estemos trabajando.